El fuego cruzado continúa en el quinto día de guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Aún no existen pruebas de que Irán estuviera desarrollando armamento nuclear. Primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas marcan el camino de inicio de elecciones de medio término en Estados Unidos. El Partido Republicano ha dominado los escaños del Senado en estos estados desde 1993. Y el ultraderechista presidente electo de Chile finalizó abruptamente el traspaso de poder con el aún mandatario Gabriel Boric. La ruptura de la transición no tiene precedentes tras el fin de la dictadura de 1989. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció este miércoles que planea aumentar la magnitud y el alcance de sus ataques en respuesta a la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel. De acuerdo con esa declaración, los misiles hipersónicos y drones iraníes eludieron el sistema de defensa antibalística THAAD, considerado el más costoso del mundo, y atacaron objetivos estratégicos israelíes, entre ellos el edificio del Ministerio de Defensa de Israel y el aeropuerto internacional Ben Gurión, localizados en el área metropolitana de Tel Aviv. En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en su intento de justificar su agresión masiva contra la nación persa que los ataques impidieron que Teherán se hicieran con un arma nuclear. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica ya ha informado que no existe información confirmada de que Irán esté trabajando en la fabricación de una bomba atómica. La ofensiva militar a gran escala ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán generó puertas adentro de Estados Unidos profundas divisiones políticas entre el amplio rechazo de los demócratas por una operación que no contó con la aprobación del Congreso. Sin embargo, el Senado de Estados Unidos, dominado por republicanos, votó este miércoles en contra de una medida de procedimiento que buscaba impedir a Donald Trump continuar con los ataques contra Irán sin la aprobación del Congreso. La medida fue desestimada con 48 puntos en contra y 52 a favor. Tras una sesión informativa clasificada que se realizó víspera, senadores demócratas expresaron preocupación. Left a classified briefing on Iran, and it only confirmed what we already knew. Donald Trump is waging an illegal war, and he has no plan to end it. Today he said we attacked Iran because he had a feeling, but we know the truth. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. This is as serious as it gets. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. We have to have a debate in the United States Senate on an authorization of military force. It will likely fail. It will likely fail, and we shouldn't be voting to proceed to other pieces of legislation until we get a debate on this deeply unpopular, immoral, and illegal war with Iran. What Americans want is health care. They want to pay less at the grocery store and the gas station. They do not want to spend billions in taxpayer dollars to bomb Iran in a war that already tragically resulted in the deaths of American service members. A pesar de estas opiniones, la Casa Blanca no descartó este miércoles que el presidente estadounidense Donald Trump vaya a ordenar el envío de tropas terrestres a Irán, aunque dijo que de momento esta opción no forma parte del plan inicial para la operación Furia Épica contra la República Islámica. Así lo declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva. Leavitt insistió en que no se puede eliminar una opción que para el presidente está sobre la mesa. Sé que muchos líderes en el pasado preferirían descartar opciones sin comprender completamente cómo podrían evolucionar las cosas, añadió la portavoz.
En la propia conferencia de prensa, Leavitt afirmó que las autoridades españolas en las últimas horas acordaron cooperar con el ejército estadounidense, unas palabras que el gobierno de España negó. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Español, José Manuel Álvarez, escuchó en vivo las palabras de Leavitt durante una entrevista con la cadena SER y reconoció que no tenía la menor idea de a lo que se refería la portavoz. Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma, ratificó Álvarez. La portavoz de la Casa Blanca está mintiendo. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. ¿De dónde puede venir este malentendido, ministro? No tengo ni idea y sinceramente tengo muchísimo trabajo en estos momentos. Estamos en medio de varias operaciones de evacuación. Felizmente, la proveniente de Irán, los españoles que han querido abandonar Irán ya están a salvo en Azerbaiyán. Estamos en coordinación constante con todos mis homólogos de la región, también con los europeos. Mañana hay un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario. No tengo ninguna gana ni casi le diría tiempo para especular, pero lo que sí le puedo decir, nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea. El conflicto entre Estados Unidos y España se desató por la postura española tras el inicio de la agresión militar de Estados Unidos e Israel a Irán. El Ejecutivo español rechazó lo que considera una violación del derecho internacional y se negó posteriormente a que las fuerzas aéreas estadounidenses utilizaran sus dos bases en territorio español para coadyuvar en el conflicto. Trump criticó duramente esta actitud, que tachó de horrible, y afirmó que había dado órdenes de cortar todo el comercio y tratos con España. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, por su parte, se ha dirigido este miércoles a la nación para informar sobre la posición del país ibérico. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir todo la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. La posición de Sánchez ha sido apoyada por parte de los presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea y de socios europeos como Francia. También el presidente iraní Masoud Pezeshkian agradeció este miércoles a España por oponerse a los ataques de Estados Unidos e Israel en su contra y consideró que su postura demuestra que todavía hay ética en Occidente. España ha actuado de manera responsable al oponerse a las violaciones de derechos humanos y a la agresión militar de la coalición sionista estadounidense contra países como Irán, dijo en X Pezeshkian. En otra de sus publicaciones en redes sociales, el mandatario iraní envió un comunicado a jefes de los países amigos y vecinos. Intentamos con su ayuda y a través de la diplomacia evitar la guerra, pero la agresión militar estadounidense sionista no nos dejó otro camino que la defensa propia. Respetamos su soberanía y aún creemos que la tranquilidad de la región debe ser garantizada por los propios países de la región, expresó el mandatario. En este escenario, ciudadanos iraníes expresaron su apoyo a la soberanía de su país ante la agresión. پرچم فقط نیست این وطن من و وطنم خیلی ارزش قائلم باید همیشه تو صحنه باشیم بچه‌هامون آموزش بدیم بیان تو صحنه
بدونن که ما همیشه پای نظاممون، پای رهبرمون، پای خون شهیدانمون وایسادیم. من برای اقتدار کشور و اینکه میدونم که کشورمون تو وضعیت بدیه و دوست دارم که کمک کنم، منم جزوی از جمعیت باشم تا نذاریم که کشورمون از دست بره. ما فقط انتقام خون آقا جانمون. مردم مقتدر وایسادن و لحظه ای هیچ کس کم نمیاره. همه پشت کشورمون هستیم و پشت رهبر شهیدمون هستیم. Un portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irán emitió una declaración contundente, afirmando que Teherán ha abierto las puertas del infierno. En paralelo, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán subrayó que recientemente Israel ha amenazado con atacar la embajada de Irán en el Líbano, pero hasta ahora, por consideración a otros países, a pesar de tener la capacidad, no hemos tomado ninguna medida para amenazar a todas las embajadas de Israel en el mundo, así sentenció. Sin embargo, si Israel comete tal crimen, nos veremos obligados a considerar todas sus embajadas en el mundo como objetivos legítimos y esto definitivamente se llevará a cabo porque Irán está decidido a poner de rodillas a Israel y Estados Unidos. Más de una decena de personas murieron este miércoles en ataques de Israel en el Líbano, donde el ejército del Estado hebreo amplía su ofensiva contra Hezbollah en el quinto día de la guerra en Oriente Medio. También Israel lanzó una advertencia para evacuar el sur de este país. إن أنشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي منزل يستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. إلى سكان جنوب لبنان عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الليتاني. لضمان سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الليتاني. انتبهوا إن أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر. En paralelo, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto General Dan Kane ofrecieron su segunda rueda de prensa tras el inicio del sábado de la Operación Furia Épica para atacar a Irán. En las últimas horas, el Pentágono identificó a 4 de los 6 soldados estadounidenses muertos en un bombardeo iraní. Así que tenemos suficiente espacio para operar. Podemos mantener esta lucha por el tiempo que sea necesario y actuamos de manera decisiva para proteger a nuestra gente, nuestros intereses y a nuestros aliados. El presidente Trump tomó una medida audaz, poniendo a Estados Unidos primero, el tipo de acción para lo cual fue elegido por el pueblo estadounidense. A nuestro aliado firme, Israel, su misión se está llevando a cabo con una determinación férrea y una destreza sin igual. Luchar hombro a hombro con un aliado como este realmente es un multiplicador de fuerzas. La operación fue lanzada con claros objetivos militares, con el objetivo de neutralizar la capacidad de Irán de proyectar poder ahora o en el futuro. Estamos destruyendo los sistemas misilísticos de Irán para que no sean una amenaza para la fuerza de Estados Unidos, de nuestros aliados o intereses en la región. Segundo, estamos destruyendo la armada iraní, degradando su capacidad y su habilidad de realizar operaciones, no solo en el teatro de operaciones del Comando Central, sino en cualquier parte del mundo. Tercero, nos estamos asegurando que Irán no pueda reconstituir sus capacidades de combate o su poder de combate. Y estas fases se ejecutarán a medida que avance la campaña. Cambiamos de tema. Las elecciones de medio término en Estados Unidos o midterms, convocadas para noviembre de 2026, ya comenzaron en la práctica desde el martes 3 de marzo, con votaciones primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, donde demócratas y republicanos buscan definir sus candidatos para los comicios de fin de año, con la guerra escalando en Medio Oriente como telón de fondo. Las primarias dieron inicio a una temporada electoral de 7 meses en los 50
50 estados que concluirá con los comicios intermedios en noviembre, donde se define qué partido controlará el Congreso durante los 2 últimos años del mandato de Trump. Estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 1/3 de los 100 del Senado. En Texas, donde se concentran todas las miradas, el senador republicano John Cornyn se enfrentará en segunda vuelta contra el fiscal general del estado, Ken Paxton, después de que ninguno superara el umbral necesario para ganar este martes. Quien resulte vencedor enfrentará a James Talarico, el representante demócrata que se impuso ante Yasmín Crockett. We launched this underdog campaign 6 months ago in my hometown of Round Rock, Texas. And since then, tens of thousands of Texans have shown up to rally with us in every corner of the state, from Beaumont to El Paso, from Amarillo to Brownsville, and everywhere in between. We have recruited more than 28,000 volunteers who are organizing in every community across this state. And we have shattered grassroots fundraising records, all without taking a dime from corporate PACs. This is a people-powered movement to take on this broken, corrupt political system. This is truly a campaign of, by, and for the people. El representante estatal James Talarico, de 36 años, a quien escuchábamos, superó a la congresista Yasmín Crockett en una disputa primaria demócrata para el Senado de Texas que aviva la esperanza de dar una gran sorpresa en noviembre en un estado controlado por los republicanos. Ningún demócrata ha ganado una carrera estatal en ese estado en más de 3 décadas. Texas acudió a las urnas tras la redistribución de distritos congresionales solicitada por la estrategia de Donald Trump, con el fin de aumentar hasta 5 escaños en la Cámara de Representantes, donde tratar de conservar su estrecha mayoría. La estrategia fue replicada en otros 3 estados, algunos de ellos demócratas, y está en juego la redistribución en al menos uno más. Los texanos también eligieron el martes los candidatos para renovar los 38 distritos congresionales. Cada uno equivale a un escaño en la Cámara de Representantes. En Carolina del Norte, por su parte, el demócrata Roy Cooper, el gobernador de ese estado durante 2 mandatos, se enfrentará por el único escaño vacante a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, en una disputa que será crucial para determinar el control del Senado en noviembre. Mientras, los 4 escaños de Arkansas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos están en juego para la reelección este año, que se prevé que permanezcan en manos del Partido Republicano en noviembre. Ha sido un objetivo a largo plazo de los demócratas, ganar en todo el estado de Texas. No ha habido un gobernador o senador demócrata en este estado de Estados Unidos durante más de 30 años. James Talarico. Talarico, un ex profesor de escuela pública, ha visto un rápido ascenso político con una plataforma moderada que hace hincapié en la civilidad. Aún no se sabe quién será su oponente republicano en noviembre. Ni el senador titular John Cornyn ni el fiscal general de Texas, Ken Paxton, obtuvieron el 50% de los votos, por lo que se enfrentarán en una segunda vuelta el 26 de mayo. Cornyn busca su 5º mandato en el Senado y lucha por su permanencia política en una campaña que ha sido amarga y desagradable. He trabajado durante décadas para construir el Partido Republicano tanto en Texas como a nivel nacional. Me niego a permitir que un candidato viciado, egocéntrico y desvergonzado como Ken Paxton ponga en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Los republicanos temen que Paxton, con sus acusaciones de infidelidad conyugal y conducta profesional indebida, pueda facilitar la victoria del demócrata Talarico. El presidente Donald Trump ha decidido no involucrarse sin respaldar a ninguno de los 2 republicanos. Además de Texas, había primarias en Carolina del Norte y Arkansas. En Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper enfrentará al republicano Michael Whatley para un escaño en el Senado.
Pasamos a Chile, donde el presidente electo de ese país, José Antonio Kast, interrumpió el proceso de traspaso de poder con el mandatario saliente Gabriel Boric. El hecho se produjo en medio de una controversia sobre la información entregada respecto a un proyecto del cable submarino chino y las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra la nación sudamericana. La ruptura ocurrió tras una reunión bilateral celebrada en el Palacio de la Moneda que duró apenas 22 minutos y terminó con versiones contrapuestas sobre el manejo de antecedentes vinculados al proyecto. Era la reunión más esperada. Como telón de fondo, el tema que ha tensionado el traspaso de mando, el cable submarino chino. Un encuentro entre presidentes. La citación era a las 8 de la mañana, 22 minutos después. El final del cara a cara entre Gabriel Boric y José Antonio Kast fue abrupto. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Estos dichos en Megán, donde el jefe de Estado afirmó haber hablado semanas antes del tema con su sucesor, provocaron una fuerte réplica de la oficina de Kast a solo horas de la cita en La Moneda. El presidente electo no fue informado, no tenía conocimiento alguno. Versiones encontradas que ya adelantaban lo áspero que podía ser el encuentro. Luego de su precipitado final, el presidente Boric detalló su cronología, la que comienza el 18 de febrero. Llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. 2 días después, el 20 de febrero, se conocerían las sanciones a las autoridades chilenas, entre ellos el ministro de Transportes, por parte de Estados Unidos. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, traté de comunicarme insistentemente, con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast informó sobre las razones por las cuales decidió romper el proceso de transición con Boric. El político de derecha dijo no confiar en la información entregada por la administración saliente. Es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Y en adelante, de aquí al 11, de aquí en pocos días, nos vamos a seguir preparando, trabajando en lo que va a ser la recepción del gobierno, pero adicionalmente a eso le he solicitado al ministro del Interior, también al encargado del segundo piso, que busca la coordinación entre distintas autoridades que van iniciando su labor y que va a ir haciendo un seguimiento de algunas de las situaciones que se van a ir dando a lo largo de la administración, que comiencen a organizar, más allá de lo que tienen a cargo, y que ya es harto trabajo los distintos ministros, una fuerza de tarea administrativa para recopilar toda la información que pueda existir, no solamente en los ministerios, sino que también a través del Consejo para la Transparencia, a través de la Contraloría, ver todo lo que sea de público conocimiento a partir de investigaciones que pueda estar realizando y que se inician y uno realmente por alguna noticia, ¿no es cierto?, se entera del Ministerio Público. Todas las resoluciones o todos los procesos que den trámite en el Poder Judicial, tomando también los dichos de las distintas autoridades que han planteado que requerimos una mayor auditoría e información. Las reuniones bilaterales entre ambos equipos de gobierno permanecen cerradas, pero el diálogo quedó abierto. Así lo informó este miércoles la vocera del futuro gobierno derechista, Mara Zenini.
Nunca hemos cortado el diálogo, sigue abierto con el gobierno actual, dijo la portavoz a la prensa para abordar el escenario inédito en Chile, a una semana de concretarse el cambio en la presidencia. Por su parte, el presidente Boric se mantiene dispuesto a conversar para superar las diferencias. El actual escenario en Chile amenaza con pasar por alto el traspaso de poder entre el mandatario electo y el gabinete saliente. Tal panorama no ha ocurrido desde el retorno a la democracia y el fin de la dictadura de Pinochet. Fue, sin lugar a dudas, la ceremonia de cambio de mando más compleja en la historia de Chile. 17 años de dictadura de Augusto Pinochet que culminaban con la entrega de la banda presidencial a Patricio Aylwin. 36 años han pasado desde entonces y el quiebre entre José Antonio Kast y Gabriel Boric despertó la inquietud en el mundo político de cara al traspaso del poder el 11 de marzo. Versiones contrapuestas sobre la información que ambos equipos entregaron y recibieron del famoso cable submarino chino terminaron por lapidar la relación de coordinación que hasta este martes se había llevado a cabo, y mientras en Valparaíso preparan el Salón de Honor del Congreso Nacional. No pocos temen que se empañe una tradición, el carácter republicano de la ceremonia, a pesar de que sus protagonistas pertenezcan a sectores políticos opuestos. ¿Es la original? No es lógica, pero es la que hace la que se usa. ¿Qué pasará el próximo 11 de marzo? Esta es la transición más tormentosa que nos ha tocado ver en el país. Yo esperaría que ojalá las aguas se pudieran calmar en algún grado de aquí al 11 de marzo. Ojalá. Esto es mucho más grande que el presidente Boric o el presidente Kast. Esto es como Chile se para ante el mundo, como Chile se muestra. Como yo le pido a los dos bajar la tensión, le pido a los dos pensar en Chile. Aunque el quiebre es evidente, mandatarios saliente y entrante debieron hacerse cargo de la preocupación. Expectación por una ceremonia de cambio de mando que hasta ahora se prevé como la más tensa desde el retorno a la democracia. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.